Bueno, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva sesión del Grupo de Estudios de Política Alimentaria. Este grupo se ha venido juntando desde el año 2018 para hablar distintos temas, ¿cierto? Bastante amplios relacionados con las políticas alimentarias, y bueno, desde marzo del 2020 es que estamos haciendo estas sesiones de forma remota. Habíamos estado en una modalidad semipresencial, pero ahora retomamos la exclusividad de la modalidad remota. Y bueno, estamos bien adelantes de esta sesión, que va a ser una especie de cierre de las actividades 2021, donde vamos a tener una suerte de mesa redonda en la que vamos a contar con expositoras, o como expositoras, con Ana Sasso, ¿cierto? Con Claudia Kiampoman y con Yael Goldsmith, quienes van a estar discutiendo a partir de una serie de preguntas cuáles son los desafíos que tienen los estudios sobre políticas alimentarias desde distintas disciplinas vinculadas a las ciencias sociales. Entonces, vamos a iniciar derechamente, vamos a ir con Claudia, que va a empezar con esta primera pregunta que decidimos para dar comienzo a la sesión, que es, ¿qué tienen que decir las ciencias sociales sobre alimentación? Claudia, por Gracias, favor. gracias Gustavo por la palabra. Bueno, primero que nada, partir también agradeciendo a Yael, bueno, y su equipo por organizar GEPA durante ya un largo tiempo, por habernos invitado a conversar y participar activamente de estas reflexiones sobre política alimentaria y hoy específicamente por invitarnos a conversar sobre el papel que tienen las ciencias sociales al mirar la alimentación. Y bueno, para responder esta pregunta, para mí la respuesta es como quizás obvia porque soy desde la sociología, que tiene demasiado que decir las ciencias sociales sobre la alimentación, especialmente para aportar una mirada eh, diversa a la mirada dominante que existe hoy en día sobre la alimentación. Hoy en día se tiende a pensar muchas veces la alimentación como privilegiadamente o incluso exclusivamente desde el terreno de lo biológico. Ya, si bien también está como el ámbito agrario, muchas veces cuando uno cuenta que uno está trabajando sobre alimentación, todo el mundo dice, ah, bueno, pero es como algo de nutrientes, de calorías, se piensa desde la biología, ¿ya? Y ciertamente no es que eso sea algo exclusivamente de hoy en día, o sea, ya pensamos que en la antigüedad Hipócrates hablaba de que los alimentos sean tu medicina, ¿cierto? Pero lo que ha pasado es que esa mirada desde la biología se ha ido haciendo dominante en las sociedades contemporáneas, en un contexto en donde la vida cotidiana se ha ido medicalizando, ya donde un montón de problemas y temáticas que antes eran vistas desde otros ámbitos son vistas desde la medicina, no sé. Ya, por ejemplo, tener un rollo que algo que antes, que puede ser como un motivo estético, hoy en día el rollo es medicalizado, ¿ya? Y hay medicamentos para combatir ese rollo, uno te dicen que vaya incluso a algún especialista para hablar sobre el rollo que uno pueda tener, me refiero como a una grasa abdominal en algún lado, ¿ya? Entonces, el tema es que esa mirada se ha puesto de manera dominante desde la medicina o desde la nutrición. De hecho, algunos autores como Jean-Pierre Poulin hablan de más bien de una nutriación, en vez de medicalización, de nutricionalización. No lo dije bien porque lo hice en francés y en español me cuesta más traducirlo, ¿ya? Pero hablan de que la mirada también de la alimentación ha sido como dominada por esta idea de nutrientes, calorías, etcétera, ¿ya? Pero en realidad tradicionalmente la alimentación siempre también ha tenido esta otra mirada social, de la que tiene mucho que decir. ¿Por qué? Porque nuestras prácticas alimentarias se encuentran reguladas socialmente, ¿ya? Nosotros comemos en ciertos horarios un cierto tipo de comida. ¿Por qué? Porque está regulado socialmente, ¿ya? Nosotros no comemos en cualquier horario, ¿cierto? Comemos el almuerzo, generalmente en Chile se come a la 1:30, por lo general, o un poquito más tarde, existe como un rango de comer. Y no sé, pues los españoles comen la hora de comida mucho más tarde, o los franceses mucho más temprano, y eso nos muestra que en realidad más que un elemento biológico, hay un elemento social que está detrás de esa regulación. Y no solo eso, sino que también nosotros podemos ir a ver otros elementos en donde podemos ver, por ejemplo, que la alimentación, el consumo alimentario se encuentra sumamente estratificado socialmente, que es, por ejemplo, un tema privilegiado que tiendo yo a mirar, no solo eh,
que existen, por ejemplo, ya diferencias de género respecto al consumo alimentario. Uno ve, por ejemplo, en encuestas que se le preguntan quiénes son los que comen productos light, y son principalmente mujeres, especialmente mujeres con cierto nivel de educación, las que van a comer productos light. Y por otro lado también vemos que, por ejemplo, cierto tipo de, y lo hemos conversado aquí en GEPA, que cierto tipo de alimentos se consumen más en ciertos grupos sociales que en otros. Ya, por ejemplo, cuando hemos conversado sobre el tema de las legumbres, se ha conversado más de alguna vez que la legumbre tiende a ser un alimento que ha sido más consumido tradicionalmente más en los grupos populares que en los grupos más altos, ¿ya? Entonces, teniendo como todo esto en consideración, ya para ir cerrando esta idea, la idea es que las ciencias sociales tienen una mirada que aportar al estudio de la alimentación, especialmente para mí, que vengo de la sociología, haciendo como un énfasis en cómo yo que trabajo más desde el consumo, por ejemplo, cómo este consumo está regulado socialmente y cómo al mismo tiempo existe una estratificación social dentro del consumo. Eso desde la sociología, porque me imagino que Yael y Ana tendrán otra mirada también desde una perspectiva más politológica y también más urbanista. Eso. Muchas gracias. Ana, te cedemos la palabra. Sí, muchas gracias, Gustavo, al Grupo GEPA por la invitación y sobre todo por obligarnos a replantear un poco lo que hacemos, ¿no? Que en el fondo siempre a veces que estamos muy direccionadas y a veces que hay que parar a reflexionar sobre la importancia y la relevancia del trabajo que se realiza, sobre todo cuando empezamos a vincularnos entre nosotras, ¿no? Mira, yo creo que yo soy urbanista, arquitecta urbanista, pero en el fondo la forma de trabajo o la mirada es muy compartida con también el ámbito de la geografía. Entonces, si bien, como comentaba Claudia, desde el ámbito de la salud, pero también desde la sociología, en el fondo son las personas un poco el foco, ¿no? Qué es lo que hacen, cómo están, su salud, etcétera. La geografía y el urbanismo traslada el foco del estudio de la alimentación de las personas al territorio y a la ubicación de cómo esa alimentación funciona desde una perspectiva espacial. Entonces, la geografía tiene diversos ámbitos de análisis de la alimentación y a diferentes escalas. Podemos hablar de geografía que trabaja en el ámbito urbano, ¿no? Geografía que trabaja en el ámbito rural y geografía que trabaja en la vinculación entre estos dos territorios. Por ejemplo, no sé si conocéis los estudios de cuenca alimentaria, ¿no? Que es un poco también en lo que yo estoy trabajando. Son los estudios que trabajan la trazabilidad de los alimentos para entender de dónde vienen las cosas. Esos estudios son muy interesantes porque puedes hacerlos desde una perspectiva espacial, pero conectan espacios, pero conectan personas, conectan recursos y también conectan políticas que están fragmentadas y segmentadas en espacios de producción, en espacios de transformación y en el espacio de consumo o de acceso. También hay estudios que trabajan, por ejemplo, la capacidad alimentaria que tiene una ciudad, ¿no? Cuántas personas viven en esa ciudad, qué tipo de alimentación tienen, y eso puede traducirse a un modelo conceptual para poder entender cuántas son, a través de la nutrición, ¿no? Cuántas hectáreas requeriría potencialmente esa ciudad para poder alimentarse, ¿no? Y entonces ahí tú puedes saber, un poco, está muy vinculado con los cálculos de la huella alimentaria, de la huella de carbono, pero se traduce a unas hectáreas no ficticias, que podrían ser ficticias y que pueden ser incluso transferidas al territorio circundante de la ciudad. Imaginaos que, por ejemplo, una ciudad se determina que hay, no sé, requiere de 3.000 millones de hectáreas. Entonces tú, mediante sistemas de información geográfica, puedes calcular un radio ficticio para entender un poco cuál sería el radio que tú necesitarías, a unas sabiendas de que ese espacio está totalmente diseminado, ¿no? Pero podrías hacer ese cálculo y sirve como un indicador comparativo de cómo funcionan las ciudades o cómo las ciudades se alimentan. También está el cálculo de la huella alimentaria, que tiene mucho que ver con lo anterior, pero traducido, por ejemplo, a emisiones de CO2, a emisiones de nitrógeno en la producción, y entonces también son indicadores que permiten entender cuáles son los impactos de las ciudades. Esos impactos no están territorializados normalmente. Yo ahora mismo estoy intentando trabajar en esa territorialización, ¿no? De dónde vienen las cosas y cuál es el impacto que se genera en ese territorio, para poder visibilizar a las personas que están en la ciudad
cuáles son los impactos de las decisiones de su consumo. Luego, en el espacio urbano también hay diferentes ámbitos de trabajo, ¿no? Por ejemplo, la justicia espacial. En la justicia espacial, que está muy vinculada con el acceso a productos de alimentación saludable o alimentos frescos, que ahí está muy vinculado con los temas de los desiertos alimentarios, ¿no? Donde las personas en la ciudad no tienen acceso en un radio de 10, 15 minutos a una alimentación saludable. Y esas son las zonas que normalmente se acaban llamando los desiertos lo llaman las junglas de los fast food, donde las repercusiones en la salud de esas personas, ¿no? Es muy importante en términos de que no tienen acceso a una alimentación adecuada. Y luego también están otros estudios que están más vinculados con la parte ya del urbanismo, que tiene que ver con la gobernanza alimentaria, ¿no? ¿Quiénes son las personas que trabajan dentro de un sistema o que funcionan, que manejan el sistema alimentario urbano? Y ahí puedes trabajar en muchas escalas, ¿no? Podríamos hablar de un sistema de gobernanza de alimentaria urbana de toda la ciudad, o podríamos hablar de sistemas específicos, por ejemplo, sistemas alimentarios locales, ¿no? ¿Cuáles son las personas vinculadas con la alimentación de proximidad con las cuales a mí me gustaría poder trabajar para coordinar y poder fomentar, y yo estoy hablando como si yo fuese una ciudad, ¿no? Para poder fomentar que esa producción local genere una transición, ¿no? Que tenga más presencia en la ciudad, que haya más producción local, que se vende, que se conecte en la ciudad. Entonces, esos estudios de gobernanza alimentaria son también súper interesantes para propiciar y promover una transición alimentaria más saludable, más sostenible y más de proximidad en las ciudades. Y en principio este es el abanico que yo creo que es lo más interesante y en lo que ahora mismo está un poco la literatura actual y con lo que estamos trabajando. Muchas gracias, Ana. Yael, ¿qué tienen que decir las ciencias sociales? ¿Qué tienen que decir las ciencias sociales? Concuerdo mucho. La entrada mía es como politóloga, desde mirar estructuras de poder, y en particular mi entrada fue sanitaria, por temas de salud materno-infantil y programas de nutrición y obesidad infantil, y ahora estoy en temas de seguridad alimentaria en pandemia, que fue más o menos la trayectoria, y lo que vemos es que los problemas de nutrición, bueno, uno que ocurre en ambos espectros del índice de masa corporal, que después vamos a hablar, también es un índice súper problemático en un montón de sentidos, y son multifactoriales y son complejos, y por ahí no atraviesan solamente problemas biomédicos, atraviesan estructuras de poder, de regulación de industria, de desregulación de industria, mucho en el caso chileno, de culturas, geografía de oportunidad de consumo, como hablaba Ana, ingreso, modelo de desarrollo, implica políticas públicas y también como política. Entonces, necesita de un diálogo amplio, intersectorial, necesita muchas miradas, ojalá no hablando juntos, entre hablando y no desde cada disciplina. Bien, muchas gracias. La siguiente pregunta dice entonces, ¿cuáles son las controversias y oportunidades del diálogo interdisciplinario? Claudia. Gracias nuevamente por la palabra. De hecho, yo creo que Yael justo dejó ahí dando como el bote a la pelota para conversar este tema de las controversias sobre la disciplina y cuáles son también como las potencialidades que tiene de trabajar interdisciplinariamente. De hecho, la alimentación, bueno, uno como de un gran antropólogo que es Marcel Mauss hablaba de los hechos sociales totales, y la alimentación es uno de estos hechos sociales totales en donde no puede ser comprendido en su complejidad si no se considera en el fondo esta dimensión biológica, psicológica, económica, política y sociológica y territorial, para tomar como los temas que también nos ha planteado Ana, en su comprensión, ¿ya? Y por lo tanto, como cualquier mirada tiende a quedar un poco coja si uno no se abre a considerar que tiene esas otras dimensiones. No sé, yo estoy estudiando ahora el veganismo, y uno dice, bueno, estoy estudiando, tengo una pregunta que es súper sociológica sobre ese tema,
pero los veganos en el fondo están constreñidos en lo que tienen en sus decisiones alimentarias, no solo por su decisión político-ética de no comer animales, sino que también por una condición que es que tienen que comer variado igual para poder tener una buena salud, ¿ya? Por lo tanto, si bien solo consumen basado en plantas, están preocupados constantemente y todas sus prácticas están condicionadas por este requerimiento biológico, ¿ya? De comer variado. Y, por ejemplo, este tema de la B12 que aparece continuamente como un elemento que aparece en sus prácticas, ¿ya? Entonces, no puede ser comprendido la práctica del veganismo si no consideramos también, por ejemplo, esa dimensión biológica, y eso nos lleva y nos empuja hacia un diálogo interdisciplinario que enriquece en el fondo el conocimiento, pero que tiene una serie de desafíos como también incluso epistemológicos, ¿ya? En la medida en que, por ejemplo, y para mí uno de los grandes desafíos es que la manera en que quizá pensamos la construcción del conocimiento entre las disciplinas a veces es diversa, es distinta. Y ahí a veces se genera como un choque de lenguaje y también un choque para mí que tiene que ver, por ejemplo, me pasa mucho con el tema de la normatividad, ¿ya? Por ejemplo, la sociología no somos los reinos en el reino del diagnóstico, ¿ya? Y de la comprensión de las cosas, pero no somos normativos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si a mí yo me enfrento a cuando alguien me dice, bueno, ¿qué es lo que es saludable? O que yo ahí digo, bueno, yo no tengo nada que decir respecto a ese tema, ¿ya? Porque yo no me meto en ese terreno, ¿ya? Y ahí a veces se generan como tensiones y fricciones en el diálogo interdisciplinario. Y otra de las cosas también que tiende a pasar a veces, que también existe un tema como en esta idea de nosotros pensar como la realidad construida socialmente, no normativo, y también, por ejemplo, ahora yo empecé a hablar de epistemología, ¿cierto? Entonces eso genera también un problema de lenguaje cuando estamos conversando con el otro, ¿ya? Porque cuando hablamos en sociología, por ejemplo, sociología tiene un fuerte componente empírico, pero tiene un enorme aparato teórico, ¿ya? Que a veces en el diálogo interdisciplinario genera como una especie de incomprensión del otro, ¿ya? Que yo empiezo a sacar toda la teoría sociológica al conversar, genera un problema en la comunicación, ¿ya? Entonces ahí uno se encuentra en el desafío, cómo seguir conversando ante ese problema de lenguaje, ¿ya? Y posiblemente también me pasa al revés, cuando estamos hablando está hablando gente desde la esfera de medicina, también va a utilizar una serie de términos en que para mí voy a quedar en la misma cojera de comprensión. Y el desafío está efectivamente en darnos cuenta que existe, pese a que tenemos lenguajes distintos, existen riquezas en el otro lenguaje y en el de nosotros que nos ayuda a comprender mejor la complejidad del fenómeno, ¿ya? Y que al mismo tiempo el hecho de que hablemos, que estemos quizá hablando en lenguajes distintos no quiere decir que no podemos conversar, y por el contrario, ¿ya? Por ejemplo, la medicina y la sociología al trabajar juntos, de hecho, se tienden a potenciar porque ambos son capaces de ver, por ejemplo, elementos distintos y de enriquecerse mutuamente, ¿ya? Yo aquí veo que me quedan mis minutos, así que voy a dejar mejor el resto de la conversación para después. Sí, gracias. Ahí. Ana. Bueno, sí, como decía Claudia, ¿no? La alimentación es multidimensional. De hecho, si partimos de la definición básica, ¿no? De seguridad alimentaria, ¿no? Que es el acceso a alimentación saludable y con nutrientes, etcétera, desde una dimensión espacial, social y económica, ya partiendo por esa base, ya vemos que abre una gran amplitud de dimensiones, ¿no? Claro, yo trabajo la dimensión espacial, ¿no? El acceso en la ciudad, dónde están las cosas fuera de la ciudad. Hicimos un estudio hace poco, una propuesta de indicador de acceso a resiliencia, o sea, de resiliencia alimentaria vinculado con el acceso a productos frescos y saludables en la ciudad, pero desde la dimensión espacial, claro. Los limitantes tienes que incluir, bueno, pero yo no estoy diciendo
que la feria que tienen las personas cerca, las personas puedan acceder a esa compra, o si tienen un jumbo y son de bajo nivel, que puedan acceder, ¿no? Hay algo una pata que te falta siempre y que siempre tienes que poner como limitante. Entonces, bueno, la visión interdisciplinar, claro, permite construir una mirada mucho más integradora, pero yo creo que precisamente el reto es cómo integrarla, porque podemos construir la capa de acceso económico, la capa de acceso social y la capa de acceso espacial, pero luego la mirada es cómo mezclarlo, ¿no? Porque hay libros que hablan de alimentación que te traen un montón de capítulos de la socióloga, del planificador, del geógrafo, pero están por separado, ¿no? ¿Cómo conseguimos integrarlo? Es ahí el reto. Y yo creo que hay algunos enfoques que pueden ayudar a generar alguna transversalidad. Acabamos de conformar un grupo en el que estamos un trabajador social experto en gobernanza, yo que trabajo la dimensión espacial y una persona que trabaja en nutrición. Y nuestro reto es poder mezclar nuestros datos. Es decir, la persona que trabaja en nutrición, que tiene un FONI sobre entornos alimentarios y tiene ubicados los espacios saludables en la ciudad, yo estudiárselo desde la dimensión espacial. Ella, los que yo tengo identificados como espacios de proximidad, hacerme y pasarme la pauta de entornos saludables. Y luego, la persona que trabaja la gobernanza, trabajar con las redes de gobernanza de las dos ciudades, porque ella es de Chillán y yo de Concepción. Entonces, vamos a ver cómo funciona este reto de hacerlo transdisciplinar. Pero, claro, luego el tema está en que nosotros podemos generar esta información, construir un libro y ver, pero cómo luego eso nos va a computar a cada uno de nosotros como investigadores, ¿no? Yo soy arquitecta, urbanista, y puedo publicar en geografía porque es afín, pero yo no sé, si publico en una revista de nutrición, no sé si me va a puntuar. Entonces ahí es el reto posterior de ver qué hacer con esos resultados para que tú aportes a la sociedad, pero también te aporte a ti como académica y como investigadora. Y ahí están esas revistas, Cajón Desastre, ¿no? Tipo, no sé, en mi área Sustainability, en el que entra un poco una dimensión como general y que tiene muchos descriptores y que creo que por el momento son la vía de salida para este tipo de publicaciones, o sea, para este tipo de investigaciones que tienen normalmente, yo creo, una mirada más de vinculación con el medio, ¿no? De resolver, de trabajar con el territorio, pero que luego de alguna manera tú tienes que traducir en un concepto, ¿no? En algo conceptual y en un conocimiento teórico para transferir a otras dimensiones. Entonces yo creo que el trabajo en el territorio es más fácil en el sentido de eso de poder encontrar esas áreas de fricción que puedan colaborar. El reto es cómo traducirlo a un resultado interesante y que te cuente como académico y que sirva para transferir a otras experiencias que también quieran tratar de generar ese conocimiento transdisciplina. Bueno, yo opino lo mismo a todas las cosas anteriores. Por un lado hay un montón de barreras como de prejuicios disciplinarios. Hoy yo no tengo nada que aportar a esa discusión porque no, eso es política alimentaria, no, yo hago esta otra cosa, yo hago agronomía. Entonces hay un montón pero también hay un montón de prejuicios que nos pasan, quienes ya estamos bien insertos en la carrera académica, que nos cuesta que nos puntúen, que esas cosas. Yo cuando hice mi doctorado, yo no estaba en el tema alimentario y había una persona que había pasado por mi programa, se había dedicado a estudiar vino y era visto como el caso así emblemático. Esta persona lo pasó muy bien haciendo su doctorado, jamás va a tener trabajo en la academia. Eso era como el discurso que se nos daba. Claramente, desde ese entonces ahora hemos empujado mucho esas barreras y ha sido un esfuerzo grande. Pero todavía quedan dentro las estructuras que nos financian y como puntuamos un montón de cosas. Bueno, y también sobre como la normatividad, por un lado está yo sé que a Claudia también le pasa ese constante agote de cualquier charla que yo doy, especialmente en la escuela de nutrición y todo, termina con una pregunta al público y dice, ¿y qué tengo que comer? ¿O qué le digo? Y la verdad, no sé, yo lo que va a hablar Claudia quizás es cómo las estructuras que llevan a las personas a tomar esas decisiones, las estructuras sociales y de poder que construyen. Y también para mí, en este minuto al menos, estoy como jugando en una tensión como de que hay problemas de medición muy grandes. Yo trabajo a ratos con
como en el mundo de N grande y a rato el mundo de N chico, y es constantemente una tensión entretenida en que aquellas mediciones que podemos ocupar, también hay visiones bien críticas, también hay supuestos que son como la columna vertebral a los estudios, los que se acercan a la parte sobre nutrición y peso, en que están no examinados, por ejemplo, de que pesos más altos son equivalentes a un mal estado de salud. Eso es algo que está completamente bajo revisado, o de que entonces son como tensiones que para mí son entretenidas, jugar entre poder estar en distintos, ubicarme en distintos lugares, pero que también a veces pueden ser complejos, quizá. Muchas gracias, Yael. Entonces, no sé si alguna tiene alguna breve reacción respecto de las respuestas que dieron las otras expositoras a propósito de la petición de Claudia. Ah, no, yo iba justo a Dale. contar que se me ocurre. Y justamente el punto que dijo, gracias, el punto que dijo Yael me parece súper interesante con este. Yo creo que es un punto que efectivamente como en la reflexividad sobre la construcción sociohistórica, por ejemplo, de los indicadores, sobre las controversias de la ciencia, creo que, por ejemplo, las ciencias sociales tienen harto que decir, ¿ya? Como, por ejemplo, ya hay investigaciones sobre controversias respecto a la medición del peso corporal, ¿ya? Y efectivamente el desafío es que, por ejemplo, esas investigaciones que existen hace ya, no sé, yo creo como unos 10 años, ya más, todavía no saltan, demoran un montón de tiempo en llegar después de rebote a las disciplinas que están realizando esas mediciones, ¿ya? Y yo me pregunto, ahí hay algo un desafío pendiente, porque, y quizás tiene que ver con este estatus diferente que tiene la ciencia social, y lo conversamos el otro día, que en el fondo, como que las ciencias sociales parece así como un pariente pobre, qué sé yo, de la disciplina, o a veces incluso me encontraba en situaciones donde como menos científicos, ¿ya? Entonces, eso hace que a veces que esos análisis lleguen más tarde y se produzca ahí como un bloqueo. Entonces, quizás como el desafío es cómo ir empujando hacia que en el fondo estas visiones críticas puedan ayudar a avanzar en el fondo el conocimiento en conjunto, ¿ya? Eso. Muchas gracias. Ana parece que quiere también reaccionar. No, sí, sobre el tema de las barreras, ¿no? Que estos estudios tienen que ir rompiendo en algunas disciplinas para las que son nuevas al incorporarse. El tema del urbanismo, el urbanismo agroecológico, ¿no? Esta línea en la que yo empecé a trabajar en la Politécnica de Madrid, siempre nos veían como el equipo de las lechugas, ¿no? O sea, tú estás hablando de cómo pensar las ciudades, cómo el espacio periurbano debe ser protegido, preservado, reconectado. Trabajas con temas de parques agrícolas, planificación territorial, y muchos de los profesores que estaban allí, en aquel momento éramos solo becarias, la de las lechugas, ¿no? Entonces, el reconocimiento al entender realmente la importancia de que la ciudad no debe seguir creciendo, y que a lo mejor para contrarrestarlo lo que haces es generar una contención a través del espacio agrícola, un espacio agrícola de valor que se reconecta con la ciudad, son barreras que hay que romper, ¿no? Y también me he encontrado al llegar a Chile, ¿no? Con los alumnos de grado, sobre todo. Vienen a hacer seminarios y entonces tú les cuentas todo el tema de la alimentación, ellos se motivan, y cuesta convencer a sus profesores de la asignatura que eso puede ser un tema desde el urbanismo. Entonces hay muchas barreras que hay que ir rompiendo, pero yo creo que a medida que nosotras sigamos hablando sobre esto, sigamos haciendo conversatorios, sigamos guiando a alumnos que vayan entrando en el tema, poco a poco se irán rompiendo. Muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta tiene que ver justamente con lo que se está mencionando hace un momento atrás sobre el qué hacer, ¿cierto? Porque ahora es cómo llevar la disciplina al terreno de la acción pública. Y me gustaría, sí, en esta pregunta cambiar invertir el orden de las expositoras, si puede partir Yael, Ana y finalmente Claudia.
Ya, nos pusieron al revés y termina Claudia, pero es justamente Claudia la que impuso esta pregunta y que también creo que va a llevar a la... Hay una reflexión de si es necesario cada vez que hagamos ciencia llevarlo de inmediato al terreno público, que eso es una reflexión que es válido de tener. Y bueno, desde mi lugar, me dedico a políticas públicas, no es tan complejo. Ahora, ¿qué puedo? ¿Cuál es el aporte que yo puedo hacer en un equipo? No es en guías nutricionales, por ejemplo, es en las políticas que regulan políticas alimentarias, políticas de las cosas que trabajo son de alimentación escolar o de nutrición de salud, pero no es en la parte como de las guías o mirar los aspectos que permiten la continuidad, regímenes que permiten ciertos tipos de políticas sociales. Ahora todas estamos involucradas en temas que tienen que ver con hablar sobre qué tipo de derecho a alimentación y pensar sobre eso debiese estar presente en la nueva constitución. Veo ahí en el público también a varias que están ahí liderando distintas propuestas que también están presentes en eso. Entonces, un poco por ahí es el aporte que desde las ciencias políticas o la administración pública se pueden hacer en el área. Bien, yo voy a ir de menos a más. Como yo pertenezco a la Escuela de Arquitectura, yo doy clase de urbanismo, pero también tengo que guiar seminarios de arquitectura y títulos de arquitectura. Entonces, cuando yo en mi discurso en esta escuela hablo de todos estos temas, al bajarlo a la realidad y a lo que los alumnos tienen que hacer, trabajamos en cómo desarrollar mercados, ferias libres, tanto en su dimensión arquitectónica física, efímera, como en el diseño de los espacios públicos para una feria, etcétera. Este tipo de cosas que ya les hace a los alumnos entender y entrar y que cuando salgan entienden cómo funcionan estos sistemas, ¿no? Estos sistemas de distribución en la ciudad. Luego, desde la perspectiva urbanística, claro, yo cómo entré en estos temas, entré desde una perspectiva de la planificación de los espacios de producción que se encontraban fuera de la ciudad. Cómo conseguir generar una planificación efectiva. Claro, yo vengo de España y en España el suelo fuera del límite urbano, todo el límite municipal se planifica y se puede proteger. No como aquí, que aquí las cosas son diferentes. Entonces allí pensábamos, vale, si existe una protección que no es efectiva, en el fondo no hay una regulación, entonces ¿cómo le damos valor a ese suelo para que realmente sea entendido? Reconectándolo con la ciudad, se pueden generar parques agrícolas, trabajábamos desde la perspectiva de la protección del espacio agrícola. Pero en los últimos tiempos, aunque esto ya llega desde los 90 en Canadá y al principio de los 2000 en Bristol, empezaron a moverse el tema de las políticas alimentarias. De hecho, en 2015, con el Pacto de Milán, muchas ciudades de Europa, y sobre todo las que yo conozco, más las españolas, han empezado a firmar ese pacto en el que ellas se comprometen a generar a tomar conciencia y asumir la responsabilidad que tienen en la vinculación a la alimentación saludable y sobre todo local. Entonces, muchas ciudades han empezado a generar políticas alimentarias locales que tienen, los urbanistas tenemos mucho que decir porque tiene mucho de la dimensión espacial, ¿no? Cómo vinculo estos espacios de producción con los espacios de acceso, pero y que en el fondo de alguna vez tratan de unificar el entendimiento de toda la cadena, producción, transformación, comercialización y el acceso, desde las dimensiones que hablábamos antes, pues espacial, de las personas, de las políticas, de los recursos, pero no solamente desde una mirada de la cadena y de cómo yo muevo el alimento, sino dándole una mirada también como más compleja, ¿no? La equidad en el acceso, que la producción sea agroecológica, que no existan conflictos en la producción, que la infraestructura territorial sea adecuada para que exista eso. Entonces, nosotros, o lo que yo apunto, ¿no? en el paso a la acción, es el hecho de generar diagnósticos, redes de gobernanza que permitan empujar a poder desarrollar estos sistemas, este tipo de políticas. El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, en su último informe de bajo de emisiones de ciudades, ya incluye la posibilidad de incluir un indicador de resiliencia alimentaria urbana.
y, por ejemplo, en la carta de concepción de la Trienal de Arquitectura y Urbanismo incluimos también el tema de la alimentación local. Entonces, empiezan a moverse cosas, empiezan a generar cosas que podrían permitir empezar a pensar en poder desarrollar una primera base de líneas estratégicas para apuntar a eso, ¿no? A construir entre todos una política de alimentación local que piense, que reunifique, que reconstruya el ámbito metropolitano de Concepción y que revincule alimentariamente la ciudad con el territorio para poder proporcionar una alimentación sostenible, saludable en primer lugar, ¿no? Y luego de proximidad y luego lo más sostenible posible empujando a la agroecología. Gracias. Bueno, continúo yo y efectivamente yo me voy a plantear esta pregunta porque para mí es como el gran desafío y donde yo siento que tengo una pata muy débil y veo que por otro lado Ana, por el contrario, tiene, debido a su propia disciplina, por ejemplo, tiene un montón como como vuelco hacia lo público y hacia una acción concreta, ¿ya? Y de hecho siento que en el fondo es la pata débil de la sociología, porque como que nosotros no somos, y para usar un lenguaje culinario, no tenemos recetas, ¿ya? Para que muchas veces son lo que se está pidiendo desde esa esfera, como qué hacer, como qué receta, qué ingredientes tener y cómo cocinarlo para dar una solución, y ahí es donde nos quedamos cojos, pero en realidad creo que la manera en el fondo tiene que ver con el aporte de conocimiento y mirada crítica, ¿ya? Y uno de mis sociólogos favoritos, que es Pierre Bourdieu, decía la sociología es una ciencia, es un deporte de combate, ¿cierto? Y tiene que ver pero no era como que nosotros fuéramos a estar ahí a combos quizá peleando una acción específica, pero sí en el fondo con la idea de generar como las herramientas, ¿ya? Como un conocimiento que sea capaz de generar crítica e incomodidad y dar la pelea por esa crítica, ¿ya? Y en el fondo, quizás sí uno podría decir, bueno, pero no es tan normativa, bueno, nosotros quizás no somos normativas respecto a decir qué cuerpo correcto, cuál es la salud correcta, etcétera. Pero sí tenemos una mirada sobre la justicia, ¿ya? Y en ese sentido, cuando uno dice que uno va a ser crítico, tiene que ver con aportar, decir, bueno, este modelo de sociedad, ¿qué es lo que está reproduciendo? ¿Ya? Estas estructuras, ¿qué inequidades están generando? ¿Ya? Y en ese sentido, la sociología, al aportar la mirada crítica y también yo siento que al levantar voces, ¿ya? De disidencias, de distintos grupos, también puede en este rol de levantar la voz, generar quizá ese impacto. Ahora, ¿cómo lo he determinado siendo yo? Es como cuando me invitan a participar en alguna comisión o algo ahí, generalmente siempre poniendo la voz de lo, como, bueno, hay, hay, hay personas, hay voces distintas, hay disidencias, hay inequidad en la realidad que estas políticas deberían intentar enfrentar. Eso sería como por mi lado. Muchas gracias, Claudia. Entonces tenemos una especie de pregunta de cierre de esta etapa, de esta sección del encuentro, que de alguna forma ya la han adelantado un poco las expositoras, y que es cuáles son los desafíos, ¿verdad? La pregunta que nos convoca, de los estudios alimentarios desde las ciencias sociales. Adelante, ya. Gracias, yo creo que ya los hemos hablado y voy a hablar poquito porque me interesa también escuchar a todas y todos. Pero bueno, hay desafíos a la hora de publicar, hay barreras muy altas, que yo sé que, me imagino, no lo hemos conversado, que cada una de nosotras tres que hemos transitado disciplinas, nos hemos enfrentado cuando uno entra, por ejemplo, a publicar en una revista de historia o una revista de medicina, ¿no es cierto? Unas barreras de los comités editoriales bien grandes, como unas hartas pruebas de fuego que uno tiene que eventualmente pasar. Es difícil a la hora para nuestras propias disciplinas, para la ciencia política, por ejemplo, en las revistas de corriente principal de la ciencia política,
Gustavo, ¿te acuerdas? Gustavo me ayudó, hicimos un levantamiento, había habido, no me acuerdo si 0 artículos en revistas de corriente principal de ciencia política chileno, 1 en las anglo-norteamericanas, o sea, realmente a pesar de que por temas de conflicto sobre alimentos se dan las peleas políticas y las pugnas más feroces, y que es como un tema que realmente no sé cómo puede estar lejos de la disciplina que estudia el poder, tan simplemente no están. Entonces también ponemos a nuestras propias disciplinas en una situación compleja con estos temas, les cuesta encontrar evaluadores, árbitros, se complican. Eh, a ver, hablamos de publicaciones, de financiamiento, los financiamientos, no sé, desde la disciplina, desde las interdisciplinas que también tienen otros sistemas de medición que hacen difíciles la competencia, así que eso un poquito puedo decir. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo en el tema de lo de las publicaciones, ¿no? Que te pasa a ti, Gael. Yo creo que el desafío es como relocalizar, igual que con las ciudades, relocalizar los estudios de alimentación, de geografía, ¿no? Que en América Latina no hay muchas cosas vinculadas con este tema, al menos con el ámbito de todas las cosas que yo os he estado contando antes, que yo he estado revisando para poder generar también publicaciones. No hay. Entonces es necesario que empiezan a aparecer esos estudios como desafío, ¿no? en este ámbito, en esta región, en esta macroregión, porque las particularidades de cómo se desarrolla la producción, el acceso o sea, la comercialización y el acceso de las personas es muy diferente a la de los países anglos, que es de donde viene esa literatura. Entonces, no, hay cosas que son exportables y hay cosas que no son exportables, y hay que entender las particularidades de la región y construir el conocimiento en base a las particularidades específicas de cómo se produce el acceso a alimentos. Por ejemplo, las ferias libres son un espacio que proporcionan una importantísima seguridad alimentaria, que en el norte existen, pero no son tan importantes. Entonces, ahí ya tenemos un factor muy diferenciador que es muy, muy relevante. Y luego yo creo que ahí los grandes desafíos son cómo generar las transformaciones reales en la sociedad y en la ciudad, ¿no? El primero, las personas, cómo nosotros, desde nuestra perspectiva, podemos tratar de ayudar a concienciar, ¿no?, a las personas de la importancia de una alimentación no solo saludable, que en eso ya sí que está el Ministerio de Salud, sino una alimentación saludable, ojalá de proximidad y ojalá lo más sostenible posible. Claro, para ello es necesario que exista esa posibilidad de acceso y que sea una accesibilidad pues, espacial, pero que sea una accesibilidad también económica, ¿no? Que sea posible acceder a ellos. Entonces, para ello es necesario que, por el otro lado, también las ciudades o la generación de las políticas públicas o los generadores de políticas públicas incluyan la alimentación como una dimensión más importante de lo que es ahora. No solamente desde la perspectiva de la salud, que en eso ya está un poco avanzado, sino también en el hecho de que las ciudades y los ámbitos metropolitanos recojan o traten de promover al máximo esta revinculación de su ciudad con su entorno inmediato. Y que las cosas no vengan no solo vengan de todos los ámbitos de especialización de macroproducción existentes en Chile, que tienen un impacto brutal en el territorio, ¿no? Y que en el fondo, no sé, en Concepción comemos tomates de Arica durante la época de invierno y nadie se preocupa, ¿no? Pudiendo tal vez pensar en algún tipo de producción en invernaderos o algo así que mejore la posibilidad de tener cosas de temporada, de temporada de primor en la época esa, de proximidad. Yo creo que es importante eso, volver a acercar y volver a posicionar a las ciudades y a las personas en el territorio en el que se encuentran y revincularlos con el entorno, con la bioregión en la que se encuentran. Y por eso es importante que las políticas públicas lo promuevan y las personas sean conscientes de ello también. Y bueno, y por mi parte, hablar sobre el desafío, en realidad para mí el principal desafío es la visibilización.
¿ya? Ese es el principal desafío, en el fondo, mostrar que los estudios alimentarios desde las ciencias sociales existen, son relevantes y tienen un lugar. Y, por ejemplo, yo creo que GEPA ha hecho una labor en esa visibilización, así que un chapó ahí a Yael y su equipo, porque han ayudado a visibilizar y que existen, en el fondo, estudios sobre alimentación en las ciencias sociales en el país, por ejemplo, ¿ya? No sé, cuando yo llegué, ahí sí que todo el mundo, me decían, bueno, ay, pero eso no lo hacen los antropólogos ya cuando eran científico social, ahí sí, bueno, antropólogo, pero un sociólogo, ¿qué hace haciendo esta cuestión? ¿Ya? Entonces sí que no era imaginable, y lo mismo pasaba, por ejemplo, si uno veía los manuales, no sé, los manuales de sociología, no hay ni uno en donde la alimentación aparezca, ¿ya? Como una temática de la sociología, y creo que de a poquito el trabajo de hormiga se ha ido haciendo, no sé, eh, por ejemplo, el mismo que dicté yo un curso de sociología en un pregrado, que se llama Sociología de la Alimentación, ya es un primer paso. GEPA está haciendo esa visibilización y ya de a poco se ha ido empezando a constituir el campo, pero creo que ahí está la batalla, ya creo que la batalla está en esa visibilización, y creo que para eso el desafío es el trabajo cooperativo y colectivo de todos los que estamos en eso, y por eso es que me decía el chapó por GEPA, porque en el fondo es como entre todos los que estamos trabajando en ciencias sociales nos empezamos a unir y juntar para empezar a hacer ruido, tareas comunes, proyectos comunes, como por ejemplo un milenio, un anillo, qué sé yo. Eso es lo que tenemos que ir apuntando ya para hacer más visible este tema, ¿ya? Igual yo siempre voy a lamentar que muchas veces los anillos, por ejemplo, dicen la interdisciplina, pero entre las ciencias sociales, y no mezclan, como muchos de estos no ven como, oye, hagamos ciencias sociales más, los concursos los piden para uno y para el otro, sin pensar que puede haber uno interdisciplinario que tendría un gran potencial, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esa sería el día que aparezcan, hay que dar la batalla por lanzar inmediatamente un anillo, por ejemplo, en eso, ¿ya? Y efectivamente, como decía Yael, ¿por qué? O sea, es porque si bien ahora, por ejemplo, Fondesit creó este nicho interdisciplinario, ya que antes, que antes ni siquiera existía la posibilidad, ¿ya? Igual sigue siendo difícil postular ese, ¿ya? Por ejemplo, yo sigo teniendo preguntas que son sociológicas, y cuando me tienen que contabilizar los artículos dentro de un problema, porque publican a veces en revistas que son más interdisciplinarias y que no me consideran los puntitos que me tienen que considerar en el currículum para Fondesit, ¿ya? Entonces, pero como que creo que este trabajo de coordinarnos, de generar como un grupo de colaboración es el gran desafío, ¿ya? Y para eso tenemos que como también implica moverse, pues, y ese es el otro desafío, porque uno también en el mundo académico actual, donde existe tanta presión, a veces cuesta salirse un poco de su hoyo, porque en el fondo el trabajo de coordinación implica tiempo también, ¿ya? Y disposición a juntarse, a tener que hacer reuniones y todo, ¿ya? Entonces yo creo que más bien, creo que dejo ahí la pelota también y para el resto de los participantes, como, bueno, empecemos a soñar, ¿ya? En cómo visibilizar y juntarnos y salir a darnos las manos para un proyecto colectivo. Muchas gracias, Claudia, muchas gracias a las tres por esta interesantísima y provocadora instancia también.